Hoy nos acompaña el señor Yehude Simón Munaro, expresidente del Consejo de Ministros, y que, por supuesto, por su experiencia, tiene algunas cosas seguramente que ayudarnos a entender respecto de la coyuntura política de nuestro país. A ver, vamos a empezar por el tema de la inseguridad ciudadana. Ya el contexto lo sabemos todos, los estamos viviendo. La Presidenta de la República anunció hace algunos días, además ya se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el tema del estado de emergencia en 2 distritos de Lima, y ahora entendemos que no en un distrito de Piura, sino en la provincia de Sullana, en Piura, que abarca los 7 distritos que tiene. Y eso ha empezado, se entiende ya. Y a partir de ello hay gente que se pregunta en qué consiste un estado de emergencia. ¿Es lo mismo que un estado de excepción o un estado de sitio? Bueno, aquí lo tenemos al ex premier Yehude Simón para que nos dé algunas explicaciones, por favor, sobre ese tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bien, primero, Rodolfo, un gusto verte después de mucho tiempo. Sí, ya hace algunos meses. Ya hace algunos meses, y lo veo muy bien. Gracias, muy amable. El tema de inseguridad ciudadana es gravísimo, no se ha podido resolver en los últimos 30 años. Incluso en la época más dura, en la época de Alberto Fujimori. ¿Y por qué? ¿Por qué no hemos podido resolver ese? En la época de Fujimori no se sentía tanto, el tema era el terrorismo. Claro, pero tú recordarás que también para la alta criminalidad o los criminales se dio una ley que castigaba como terroristas a las bandas criminales. Después tuvo que anularse. ¿Por qué? Es bueno que lo diga porque ahora también se vuelve a hablar de terrorismo urbano. Claro, porque una cosa era el terrorismo político conocido ya con cochebombas y todo, y otra cosa era la violencia criminal, que si bien es cierto usaban armas, la Constitución no podía comprender el tema de la inseguridad como un tema de terrorismo. Claro. Porque, mira, hay que ser honestos. Mientras la situación económica es buena, la delincuencia baja, aunque te parezca mentira. Porque hay trabajo para mucha gente, hay oportunidades. Cuando la situación económica es mala, como estamos viviendo ahora, terriblemente mala, entonces ya no solamente son los conocidos delincuentes o la delincuencia común, sino son incluso cualquier joven, cualquier niño que sabe que no llega a los alimentos, etcétera, etcétera, y no tiene oportunidad de trabajo, entonces comete delito. Entonces no puede meter en un solo saco a todos. Y puede sonar a justificación. No lo justifica, evidentemente, pero tú no puedes tratar a todos por igual. Porque si metes a estos niños y estos jóvenes primerizos en una cárcel, ya son 100.000, 110.000 internos que tenemos en las cárceles, con los internos ya habituados, prontuariados, lo que estás haciendo es crear más. ¿No? Porque las cárceles no regeneran a nadie. No, al contrario, son escuelas. Son escuelas. Entonces, por ahí parte el primer problema que tenemos. ¿Ya? Situación económica. La situación económica es la que define cuánto crece la delincuencia y cuánto decrece la delincuencia. Muy bien, esa puede ser una explicación entonces. Sí, esa es una explicación. Napoleón Bonaparte decía, lo que hay que temer siempre la revolución que hay que temer es la revolución de los estómagos vacíos. Entonces, esta situación es estómagos vacíos, pues se ha incrementado. Y por supuesto, con esta presencia, no de todos los venezolanos, porque sería un crimen decir que todos son delincuentes, sino un sector que llegaron al país de colombianos, otro sector que llegó al país, que no son los colombianos ni son los venezolanos, pero que son las bandas criminales que han venido al Perú en un momento de poca gobernabilidad, en un momento de violencia, y entonces ahí tienen los resultados por qué se acrecienta la delincuencia, sumado a los temas políticos de corrupción, ¿no es cierto?, que también afectan. Entonces, todo está afectando la economía. Muy bien, el día viernes 22, el Congreso ya tiene proyectado, de acuerdo a la agenda que tenemos aquí en blanco y negro, ver el proyecto de ley que tipifica como terrorismo urbano los delitos de robo, secuestro, extorsión y sicariato en sus formas agravadas. ¿Usted no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Creo que es un problema. Todos quieren copiar a Bukele. O sea, el fenómeno Bukele es, hoy hay que hacer como Bukele porque es exitoso, porque tiene un 90% de aceptación, 95%, es el presidente más querido, claro, quien derrota... ¿Pero allá califican de terrorismo a la delincuencia? Evidentemente, todos son.
Todos son terroristas. Todos si son no hay, terroristas. si no hay jueces ni hay fiscales, han cambiado. Cuando en Nueva York la situación era grave respecto de la delincuencia, creo que nadie hablaba de terrorismo. Es que no pueden hablar, no pueden confundir los términos. No pueden confundir los términos. Esa es una debilidad de los gobiernos que para aparecer exitosos o aparecer con salidas interesantes al país, dicen ejército y terrorismo, ¿no? Y esos son los dos errores más graves, porque eso no va a desprestigiar al ejército, porque por ahí un soldado mata derechos humanos, porque el ejército no está preparado de ninguna manera. Pero aquí en el Perú no pasa nada. No pasa nada, pues. Si ya mataron ya más de 50 Y personas. van a seguir matando con esta ley. Y cuando aparece una señora como la señora Soto, ¿no? Que dice cualquier cosa para el aplauso de la tribuna, porque el pueblo dice, sí, estoy de acuerdo, porque el pueblo es el afectado. Y el pueblo sí tiene derecho a pensar de otra manera que los que gobiernan el país. Pero los que gobiernan el país tienen que gobernar pensando en los resultados, y los resultados van a ser nefastos para Ahora, el país. ¿qué cosa sería lo malo de que la Fuerza Armada salga, digamos, para complementar el trabajo de la policía, si la situación es que nadie da pie en bola para solucionar el tema de la criminalidad? Mira, yo creo que las Fuerzas Armadas deben proteger las instituciones del Estado, ¿ya? Y la policía debe quedar completamente libre. Entonces, Yehude Simón está de acuerdo que sí salgan a proteger las entidades del Estado, Sí, que pero sí salgan. A proteger las empresas del Estado, sí, porque están utilizando algunos granadas, están utilizando... Claro. Sí está de acuerdo entonces en eso. Sí, pero ¿qué va a permitir eso? Pero no patrullar las calles. No, eso va a permitir que todos los policías se dediquen exclusivamente. Pero los policías tienen que dedicarse exclusivamente a combatir la delincuencia con un servicio de inteligencia. Por supuesto. Si no hay servicio de inteligencia, pueden hablar bonito, pueden capturar a 5, pero no está funcionando el servicio de inteligencia. Al policía hay que revalorarlo. Hay que revalorarlo no para que meta palo a la población que se moviliza, sino para que... Muy bien, entonces, insisto entonces, Yehude Simón sí está de acuerdo con un trabajo de la Fuerza Armada complementariamente con la policía para resguardar las entidades del Estado. Sí. Y mientras tanto la policía va haciendo a través de una estrategia su trabajo de lucha contra la criminalidad. Y es más, mira, yo creo que temporalmente, no por siempre, sino temporalmente, la propia policía de tránsito debería salir a combatir la delincuencia y los municipios contratar gente especializada para dirigir el tránsito. Ampliar su número de serenos. Ampliar su número de serenos. Y trabajar integralmente con la policía. Exactamente, yo creo que esa es la salida. Ahora, el problema es, lo que usted plantea es interesante, también he escuchado a otros que dicen toque de queda, ¿no? Pero digo, ¿quién lidera todo esto? Claro. Porque cada uno da anuncios interesantes, pero ¿quién nos integra y nos dice vamos a ir por acá? Ya, pero el toque de queda, disculpa que te interrumpa ahí, el toque de queda le afecta a la población. Porque el toque de queda está castigando a la gente que quiere salir, que es honesta, que quiere trabajar, que quiere divertirse. O sea, tú no puedes castigar a la gente para combatir la delincuencia. Castiga a los delincuentes. Y para eso vuelvo a repetirte, un servicio de inteligencia exclusivo, ¿no? Exclusivo de la policía, por supuesto, ¿no? Y donde también los alcaldes participen. Mira, la presidenta, bueno, voy a decirle la presidenta, no concuerdo con eso, pero la presidenta... Es presidenta constitucional, Yehude, cuidado. Por eso te digo, no estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo. Pero el contexto y todo lo que hace, de acuerdo. Así es. No, pues te digo, no estoy de acuerdo con su representación, pero tengo que reconocer que es la presidenta elegida por el país, definitivamente. No soy tonto en eso, o sea, pero esta presidenta... Elegida por el país, entre comillas, porque ella era vicepresidenta, ¿no? Pero asume constitucionalmente. Claro, asume el gobierno de Perú Libre. Así es. ¿De acuerdo? Pero fíjate tú, la señora Dina o la presidenta Dina se va y declara en emergencia, hemos dicho, desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Sí. Una falta de respeto a los alcaldes. Los alcaldes no sabían si había un plan, no había un plan, no le dijeron nada. No. Y el presidente del Consejo de Ministros ni siquiera, habiéndose reunido, ni siquiera le dijo eso, ¿no? Segundo, el ejército tiene un plan. ¿El ejército sabe lo que va a hacer? ¿Le han sorprendido al ejército? El ejército no lo sabía. ¿Cómo sabe usted que no lo sabía? Porque el propio presidente del Consejo de Ministros ha dicho que van a hacer su plan. El propio presidente del Consejo de Ministros va a ver cómo actúan. Entonces, eso es una aventura. O sea, el plan Boluarte no existe.
¿Usted cree que existe? Pregunto. Rodolfo, tú eres un hombre inteligente. Pregunto. No, no existe, nunca existió. Están haciendo populismo puro y frente a la desesperación justa de la población, los pobres, las clases medias, etcétera, ella da esta medida para sorprender, para ganarse aplausos, y no lo está logrando tampoco, ni siquiera está logrando aplausos. No, al contrario, porque la gente está ganando antipatías. Más antipatías. Y me llamó la atención cómo hay peruanos que la siguen y le gritan Dina asesina allá en los Estados Unidos. Lo que pasa aquí en el Perú cuando ella se va a determinada región y le hacen lo mismo. Pero la señora no tiene sangre en la cara y no es capaz, primero, de pedir perdón. Nunca ha pedido perdón. ¿Pidió perdón el 28 de julio? ¿Pidió perdón a quién? ¿A quién le pidió perdón? Al país. No, perdóname. No le pidió perdón al país, pero dijo a la vez que las personas que se habían movilizado estaban manejadas por la subversión, por el terrorismo, que eran terroristas. O sea, ella nunca se ha acercado a las familias a decirles, sí, he cometido un error. No, ya hace algunas semanas dijo que entre ellos se mataron y después dijo el asesino está en la Diroes. Exactamente, o sea, Dios mío, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Ni los peores traidores no han hecho eso. Y además, la repudian y ella saluda y se ríe. Y además da un discurso vehemente echando la culpa que entre la gente se mataba. Es terrible, la verdad que estamos en una situación, yo diría, todo el mundo dice, este es el peor gobierno, esta es la peor etapa que hemos vivido en la historia, y después vuelven más 5 años, esta es la peor etapa, pero yo sí creo que esta es la peor etapa. Hemos podido sobrevivir gracias a que tenemos reservas, ¿no? A que Dios es grande. Que Dios es grande. Todos los países en mejor situación social que el Perú están peor que el Perú. O sea, ¿no cree usted que lleguemos más hondo que en esta circunstancia terrible? Es que lo más hondo sería una guerra civil. Lo más hondo sería, bueno, se va la señora Boluarte y ¿quién va a gobernar? Que en una de las últimas entrevistas que tuve con usted lo planteaba como una posibilidad, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo creo de que para salvar la patria cualquier cosa se sacrifica. Y pienso de que podría haber una junta que no lo contempla la Constitución, dicen, pero la razón está muchas veces más allá de la ley, ¿no? ¿Una junta de? Una junta de notables. Que no tengan ¿Usted está de acuerdo con Carlos Mesía, el expresidente del Tribunal Constitucional? Yo sí creo que, porque fíjate... Una junta de notables a partir de una coordinación de los partidos políticos representados en el Congreso y también fuera del Congreso, que se pongan de acuerdo en esta junta de notables, y estos que se encarguen del cambio de la Constitución. No de cambio, de terminar el periodo. Determinar el periodo. Sí, porque hablar de cambio de Constitución va a dividir al país. Hay un porcentaje dice sí, otro porcentaje dice no. Puede ser que 60%, 70% crean que sí, o puede ser que el 30% crean que no, o viceversa, pero eso no soluciona el problema. ¿Y esta Junta de Notables, dice usted, evitaría la guerra civil? Esta Junta de Notables podría dar garantías que el país entre a un proceso de tranquilidad, garantías de que la inversión llegue. El Banco Central de Reserva ha dicho con mucha claridad, la inversión privada ha caído en un porcentaje clamoroso, sí, ¿no? O sea, no hay inversión privada. Entonces, encima tenemos a la China con problemas de crecimiento graves, y tenemos al mundo con una guerra de Ucrania-Rusia que está afectando todo el mundo europeo. Entonces, el mundo está en crisis, pero el Perú es el que tiene una situación inmanejable, hablando como peruanos. Entonces yo sí te lo planteé la vez pasada y creo que tú estás un poco de acuerdo de ver la posibilidad de una junta de notables donde no solamente los partidos políticos que no tienen ninguna llegada hoy en el Perú, su palabra vale cero, incluyendo a todos, ¿no es cierto?, sino también ellos, por tema de democracia, pues también la Iglesia, pero también las Fuerzas Armadas, pero también las Fuerzas Policiales, los colegios profesionales, especialmente el Colegio de Abogados. Muy bien, pero para llegar a ese punto, ¿qué tendría que pasar? Porque escuchamos a la presidenta o al premier como si nada ocurriera. Me están pidiendo un brevísimo corte. Vamos a regresar luego para seguir conversando con el ex premier Yehude Simón. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos.
Accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon. Nos dice producción que vamos a ver un ratito y eso va a permitir un breve análisis de nuestro invitado, esa circunstancia complicada de nuestra presidenta Boluarte cuando ingresa a un evento, pero previamente un grupo de peruanos le gritan, entre otras cosas, Dina asesina. Aquí está. Muy bien, qué pena que no se ve la partecita en que la presidenta sale del vehículo oficial y sonríe a las cámaras y dice gracias, ¿no? En pleno griterío de la gente que le dice Dina asesina. ¿Pero qué le parece ese contexto? Terrible, debe ser complicado, ¿no? Terrible, yo me imagino... ¿A usted le hicieron alguna vez eso como premier? No, nunca. Nunca, ¿no? A pesar que... Ni a García, ¿no es cierto? Al contrario. Claro, no se llegaba a esos el extremos, presidente, ¿no? No se llega llegaba a esos el premier, es otra cosa, ¿no? Claro, y no se llegue a esos extremos, y mucho menos en el exterior, ¿no es cierto? O sea, puede ser que en el país tú vayas a una región donde no te quieren, y por ahí hay una contramanifestación que es democrática, pero no decir asesino ni cosas por el estilo, claro. ¿no? O sea, pero además, tú, Rodolfo, lo dijiste bien, se va a Puno, la repelan. Se fue a Huancayo, a Junín, perdón, para celebrar la batalla de Junín. Tuvieron que hacerlo alejado del pueblo, ¿no? Y así sucesivamente sí. En cada lugar. Pueden decir, sí, pero es poca gente. No, pues es poca gente, pero esa gente representa a otros. Son días de trabajo y se la están jugando también porque lo pueden detener. Así es, ¿no? así es. A ver que vaya a la universidad, ¿no? Entonces, yo lo que no entiendo es por qué ella no es capaz de dar un paso al costado para su propia tranquilidad, ¿no? Pero yo creo que estamos, y te lo voy a decir con mucha franqueza, estamos en una segunda dictadura del siglo, dictadura civil. No te digo civil militar, te digo civil, una dictadura civil, porque se afecta al Poder Judicial, se afecta al Tribunal Constitucional. ¿Por qué no civil militar si los militares son los que finalmente la sostienen? No la sostienen, no la sostienen. Lo que pasa es que ellos, bajo la primera experiencia que tuvieron con la época del presidente Fujimori, bajo la experiencia incluso de la época de la subversión, se han estado cuidando, no te olvides, tú lo dijiste bien, este es un gobierno aparentemente democrático, elegido democráticamente, pero que está pisoteando en alianza con un sector fuerte del Congreso, ¿no? La estabilidad del país, y actuando de manera vertical. Tú puedes actuar de manera vertical con razón, actuando de manera vertical sin vergüenza y sin razón. Ese es el tema. Por eso es que el ciudadano común y corriente que quiere estabilidad, la repudia. La señora se va, ¿por qué no se va a Gamarra? ¿No? Es decir, no tiene ninguna posibilidad. A diferencia de Fujimori, mira lo que te voy a decir, a diferencia de Fujimori en su primer gobierno, que tenía el apoyo de un sector bien grande de la población,
en la medida del terrorismo, en la medida de la situación económica. Pero la señora Dina no tiene ni terrorismo, porque no está Sendero ni el MRT, no hay nada, ¿no es cierto? Puede haber en zonas cocaleras remanentes de Sendero. Aunque hasta eso está en cuestión. Aunque hasta eso está en cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué está enfrentando la señora Dina? ¿Qué está enfrentando? Está enfrentando el asesinato de 40 o 50 peruanos que tenían el derecho a protestar y que ni siquiera protestaban algunos, como ese joven estudiante de la universidad. Así es. ¿No? Entonces, la situación es terrible. Ahora, usted dice, ¿por qué no da un paso al costado? Pero eso tiene una respuesta fácil. Hay quienes dicen, si ella da un paso al costado, su problema va a ser que le espera la cárcel, proceso judicial, investigación y todo eso, y una sentencia carcelaria. Ya, pero ella, señor, tiene que entender que es más importante, que ella vaya a la cárcel o que el Perú pueda mantenerse. Hay una etapa de la historia del Perú, justo cuando estábamos en la lucha de independencia. El Perú tenía dos gobiernos, Ribagüero y Torre Tagle. Uno estaba en Trujillo, ¿cierto?, que era Ribagüero, y otro en Lima. Los dos estaban peleados y el Congreso estaba peleado. Y no saben qué hacer, y lo mandan llamar a Bolívar. Y Bolívar le dice, no, yo no puedo votar en un país que está como está, es imposible. Van a dividir más, le van a dar gusto a los realistas. La única manera que yo llegue es poniendo mano dura. Y le dan todos los poderes a Bolívar, todos, porque ya Ribagüero había escrito peste contra San Martín. San Martín y Ribagüero se odiaban, mejor dicho, Ribagüero lo puso a San Martín como borracho, como ladrón y como todo. Y antes que llegue, y Ribagüero mandó a llamar a Bolívar, ¿no? Entonces, estamos en eso. Tenemos un presidente que no lo quiere la población. Y tenemos un Congreso que no lo quiere la población. La suma ahora es anarquía. Y justamente Bolívar decía, si seguimos así va a haber anarquía. Y la anarquía es el peor enemigo del país. Y estamos viviendo en anarquía. Nada ha cambiado entonces. Nada ha cambiado. Desde esa época nada ha cambiado. Así, nada ha cambiado. No hay una democracia real, no hay participación, y encima nos gobiernan gente que le interesa... La corrupción misma ya era un problema en esa época. Pero por supuesto, la corrupción misma... Él aplica, creo, la pena de muerte. Así es, para los funcionarios. Así es. ¿No? Sí. Entonces, esa situación es terrible. Si se pierde la autonomía del Poder Judicial, se llegó a una dictadura total. ¿No? Bueno, a propósito de estos temas de corrupción, ¿es un escándalo o sencillamente es un exceso de la prensa este asunto de las amigas del Premier? Él ya respondió, porque el tema es, eran sus amigas, van a visitarlo y a felicitarlo por asumir el premierato, y luego ganan órdenes de servicio, más o menos cada una por 54.000 soles en un mes o 2 meses. Entonces se dice, detrás hay aparentemente pues un acuerdo, una confabulación de ellas con él. ¿Qué opina usted? Usted ha sido premier. Es terrible, ¿no? Es terrible porque, primero, el escándalo del pago, ¿no? Creo que fue en febrero, los primeros días de febrero, sí, más o y el menos. otro los primeros días de marzo. O sea, ellos entran a trabajar y reciben prácticamente en un mes 2 pagos. Así es. O sea, no es que hayan sido 2 meses. No, ni 4, ni 5, no. Segundo, 53.000 soles, más que un parlamentario, más que no sé cuántos profesores, ¿no? Y no en temas... Una de ellas por servicios de terceros. Así es. Otorgados, esto se otorga pues a la gente, a la señora esta aparentemente por amistad. Servicios de terceros. En el caso de Yaciré Pinedo, servicio de edición, elaboración y archivo en el Ministerio de Defensa. Es un escándalo. 53.000 soles. Y en el caso de Rosa Rivera, esto dice, por si acaso, el diario La República, en la primera orden de servicio como presidenta ejecutiva y en la segunda como gerenta general, 54.000 soles en debida. Mira, más de lo mismo o peor de lo mismo, ¿no? 53.000 soles, 54.000. Yo no la critico a ellas, ¿eh? Todos tienen derecho a buscar como sea y aprovechar como sea, ¿no? Capacidad. ¿Quién mide la capacidad de las señoras? De repente son capaces, no lo sé. Pero ¿quién mide para que pueda ganar 54.000 soles? Bueno, el premier dice que revisó los CV, los currículums de ambas. Pero primero tiene que haber
el premier, no es premier, por empezar, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, ¿qué ha hecho? Tiene que tener un gerente, tiene que tener un administrador. Aquí dice, tiene que ¿qué tener tiene equipo? de malo que un ministro se reúna con una persona para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos? Pésimo. Dice que el César no solamente debe ser puro, no debe parecer puro, sino ser puro. La mujer de César, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahí yo no hablo de la mujer, hablo del señor Otárola. Sabe perfectamente que no solamente debe parecer, sino debe ser. Yo no conozco en la historia, por lo menos públicamente, que hayan cometido el error de decir que él revisó los currículos como si él fuera el que califica. El que califica son otros. Claro, y el que califica son los funcionarios. O un equipo especial nombrado para el concurso, porque tiene que ser con concurso público. Entonces, ¿sabe quién va a pagar el pato? Los funcionarios. Sí, pues, chivos expiatorios. Pero él también tiene una responsabilidad. ¿Cuál? Los chivos expiatorios, porque son chivos, le han ¿Van a presentado. hablar? No, le presentan. Estoy convencido de que porque él ha exigido que le presenten, tiene que haber representado. Y si él ha evaluado, tiene que evaluar solamente las ganadoras. Cuando yo fui presidente del Consejo de Ministros, rompimos el tiempo en que los congresos elegían a los contralores. Yo dije, no, hacer un concurso público. Hicimos un concurso con 3 o 4 personalidades y recuerdo muy bien que el presidente recibió 5 currículos. Y él presentó al Congreso, ¿no? Aquí el señor, no sé si se habrá enterado cuántas personas han participado, si habían informado cuántas veces han presentado y cuál es el currículo, y no solamente del que gana, tiene que recibir el primero, segundo y tercero. O sea, tiene que haber competencia. Y él no es el especialista, no es el especialista para decir, ellas ganaron. Entonces, puesto que van a pagar los funcionarios. Los funcionarios van a pagar. Y si no confiesan, bueno, pues si la Fiscalía actúa con tanta fuerza en otras cosas, tendrá que pedir prisión preventiva para esos señores o investigación. Muy bien. Para terminar, 2 temas que nos quedan sueltos. Terminar digamos, de tener la posibilidad de cerrarlos en esta conversación. Usted ha dicho que sí está de acuerdo con el estado de emergencia, pero con una Fuerza Armada que se encargue de proteger las entidades públicas. Así es. ¿Cierto? En complemento con la policía, que es la que se debe encargar de enfrentar la criminalidad. Te subrayo, yo digo que la policía debe encargarse exclusivamente de enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Y las Fuerzas Armadas, si quieren apoyan protegiendo las entidades del Estado. Eso está claro. No es que usted esté en contra del estado de emergencia. No, o sea, pero un estado de emergencia está muy bien, pero no un estado de sitio ni un estado donde se le prohíba a la gente que pueda salir a las calles. O sea, la gente debe salir. Y también está en contra de una paralización, o sea, ¿cómo se llama? Que la gente no sale a la calle. Un toque de queda. Por supuesto, sería terrible un toque de queda. Sería terrible porque mata negocios y mata libertades, ¿no? Por un Estado que no es capaz de combatir la delincuencia. ¿A las 11 de la noche no se podría imponer el toque de queda? No creo que sea. Yo creo que toque de queda son en otras situaciones, ¿no? En otras circunstancias. O sea, yo quiero que los jóvenes salgan a la calle, que se diviertan, quiero que la gente que tenga su negocio pueda trabajar. No, pues tú le pones un toque de queda. El problema es que trabajan y cuando salen los matan o los asaltan simplemente. Pero ahí está la policía, pues. Si hacemos de que la policía, que incluso vuelvo a repetir, que toda la policía en su conjunto salga con un servicio de inteligencia, porque todo el mundo sabe cuáles son las zonas, ¿no? Y si quieres un programa más completo, si el señor Otárola o la señora Dina Boluarte son capaces de pensar un poquito, deberían ir a las zonas rojas o a las zonas rojas, ¿no? Donde todo el mundo sabe que hay mucha delincuencia, para ayudar a las familias, para que tengan una escuela, para que sus hijos puedan ir a la escuela y no puedan estar caminando porque no tienen plata. Otra cosa que usted ha dicho, esto tiene 30 años y se ha agravado cada vez más el tema de la criminalidad. Usted ha sido premier, ¿por qué no se ha resuelto en su momento? Nosotros hicimos un buen trabajo, bajó bastante la criminalidad, porque justamente yo estaba trabajando así como se trabaja proyectos especiales, ¿no es cierto?, que sean para que la gente vea si funciona o no funciona. La criminalidad bajó, acuérdate. Se había reducido incluso el tema de la población penal.
no se llegó a crecer como se crecía en anteriores épocas. Pero después de estos gobiernos, porque mire, Toledo, Alan García y Humala terminaron sus periodos. A Toledo llegó a un porcentaje de 5%, pero tenía obras. Alan García terminó bien, a pesar de las denuncias y las cosas que tenía, terminó bien. Y Humala, a pesar de todo, terminó bien. Entonces, una vez que ha habido inestabilidad después de Humala, por temas exclusivamente políticos, por temas de odios, de no reconocer a los ganadores, hemos terminado como estamos terminando. Muy bien. Lo último, ya para cerrar. Entonces, estamos todavía a puertas de una guerra civil si en tanto no hay una suerte de entendimiento y se nombra un grupo de notables para terminar el periodo del 2026. Pero para que eso pase, se tiene que dar un paso al costado de parte de la Presidenta de la República. O por lo menos llegar a acuerdo, ¿no? O sea, cerrarle un poco, poner un cierre en la boca a algunos congresistas, ¿no? Y que dejen de dinamitar los avances que se ha tenido en educación, en salud, y bueno, y que la señora Dina Boluarte reconozca públicamente que cometió sus crímenes o cometió lo que pasó, pida perdón. Muy bien. Y poder reparar a la gente que está víctima de esta violencia. Correcto. Ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. A ti, muchas gracias, Rodolfo.